Durante la consulta hay ciertos retos que el médico nunca va a poder obviar y que siempre les va a tocar enfrentar. ¿Cómo debe manejar el médico la situación o el problema sexual que presenta el paciente? Siempre va a acudir o puede llegar a toparse con ciertos pacientes que refieran tener ciertas dudas o tener también conductas que pueden algunas ser no tan comunes y otras sí lo pueden ser, pero la idea está en que siempre el médico debe saber qué posición y qué actitud debe tomar ante estos. Todo aquello que esté fuera de la línea de lo normal. El paciente puede referir, por ejemplo, un cierto nivel de excitación o de placer sexual al ver que otra persona sufre, o utilizar ciertos objetos que sean sexuales o no sexuales, y hay ciertas conductas de estas que debemos saber qué hacer. Pero hay 3 puntos importantes al evaluar. Uno de ellos es, primero, que la persona o el paciente refiera que le genera algún placer sexual el hecho de que otra persona sufra durante la estimulación. O tenemos el segundo punto que debemos tenerlo muy pendiente, que nos va a hablar de un trastorno, y es que a la persona no le importa causarle un sufrimiento o un daño a otra persona solo para obtener el placer sexual, y esto va a generar un daño a nivel laboral, social, psicológico. Y el tercer punto es que el individuo, estos trastornos que pueden ser denominados como parafilia, no necesariamente va a tener uno de ellos, es decir, la persona puede obtener placer sexual al generarle dolor físico a la otra persona o al utilizar juguetes sexuales o no sexuales con otra persona. Entonces, ¿qué debe hacer el médico? Primero, tratar de identificar estas conductas mediante un interrogatorio que no debe ser de manera que no necesariamente debe ser de manera directa, sino que con una investigación exhaustiva, de manera suave, puede llegar a obtener esa información y esa respuesta del paciente. En ciertos interrogatorios que estuvimos realizando o que estuve realizando con el servicio de urología del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, la mayor frecuencia o lo que más puede llegar a acudir o lo que más puede existir pero no acuden son este tipo de pacientes con esta disfunción eréctil, que a pesar de que existen diversos factores, siempre el paciente teme comentarlo o hablarlo, o quizás teme reconocerlo, que sería lo principal. Pero tenemos un algoritmo que nos puede ayudar en la consulta, desde la historia clínica hasta ciertos exámenes complementarios, a detectarla, que es como este algoritmo que se muestra acá abajo. Otro de los trastornos sexuales que podemos encontrar es la eyaculación precoz, que está como definición tenemos que es aquella eyaculación que es mínima o incluso casi nula una estimulación sexual previa, y que esta también puede tener diversos factores, en el cual incluso una pregunta tan simple como, por ejemplo, ¿presenta usted como paciente una eyaculación incluso con la ropa puesta?, puede orientarnos al diagnóstico. Su etiología es muy variada. Es sorprendente cómo parte de la terapia o del tratamiento para este tipo de trastorno sexual no necesariamente conlleva a un tratamiento farmacológico ni a un tratamiento de abordaje estructural a nivel clínico, quirúrgico. Ya terapias o hay diversos pasos que se pueden hacer en el tratamiento, pero simplemente, por ejemplo, la técnica del apretón puede orientarnos. Entonces nosotros en consulta podemos ayudar al paciente y orientarlo con el tratamiento, sabiendo siempre que debe haber una intervención por parte de un especialista, pero que hay ciertos pasos, como se muestran acá abajo en el cuadro, que pueden ayudar al paciente con simplemente conductas que debería tener durante su encuentro sexual. Dentro de los trastornos sexuales por dolor tenemos la dispareumia y el vaginismo. Tenemos más, pero estos serían los 2 principales. Dentro de la dispareumia tenemos que se considera cualquier dolor que pueda ser en zona genital, ya sea femenina o masculina, y hay que determinar la causa. Al igual que el vaginismo,
que se define como contracciones involuntarias, incluso en la introducción ya sea de los dedos, de la penetración o del espéculo. ¿En qué nos podemos diferenciar? En que una es más dolor, una es más contracción. En la dispareumia podemos encontrar causas más orgánicas, por ejemplo en el caso de mujeres, un antecedente, una infección, incluso una endometriosis que pueda generar el dolor, y a eso mismo a esta etiología va a depender el tratamiento. En el caso del vaginismo, también hay que indagar si hay algún antecedente psicológico que pueda contribuir. Tenemos otros dos, que es el trastorno por aversión del sexo y el trastorno por inhibición del orgasmo, o así es llamado. En el de aversión del sexo podemos encontrar comúnmente algún antecedente traumático en el cual no necesariamente hay un dolor orgánico en sí, sino que tiene un origen psicológico, y es el que nos va ¿cómo nos vamos a orientar esto? Con las preguntas y la anamnesis que le podamos hacer al paciente por algún evento traumático previo a todo el sentir algún dolor o tipo de fobia al tener una relación sexual, y por inhibición del orgasmo en el caso femenino es el más común, en realidad es el común. En este se observa más la incapacidad que siente la mujer de llegar a un orgasmo, inclusive teniendo una excitación previa, y que puede que ella refiera que la única forma en que la consigue no es necesariamente con la penetración. Lo más sorprendente de este trastorno es que se puede ayudar a la mujer a orientarla a que sepa que no solamente no es, y es más común que una mujer no alcance el orgasmo, pero que una vez que lo alcance puede que sea más común que pueda llegar a él en las siguientes veces, y que esto puede ir por una etiología orgánica desde, por ejemplo, esclerosis múltiple hasta el uso de algún fármaco, por ejemplo, antidepresivos, hábitos en las conductas, sedentarismo, incluso la ingesta de agua, la alimentación. Esto puede influir en esta conducta. El deseo sexual hipoactivo se refiere a una disminución del deseo sexual o del libido sexual, en el que las terapias o las conductas que se toman también van orientados a trabajar desde las conductas que pueda tener a nivel hábitos psicosociales, por ejemplo, determinar las etiologías que pueda tener de causas orgánicas o de etiologías orgánicas, hasta cambios en las conductas, incluso desde que el hombre, en el caso de que sea de la mujer, desde que el hombre estimule todas las áreas a excepción del área genital, que utilice el espejo para verse los genitales, que incluso utilice el vibrador hasta llegar a una estimulación elevada, y ya cuando la haya alcanzado, ir a la focalización de la penetración, hasta un tratamiento más exhaustivo para determinar otras causas. Y en cuanto a la terapia que debe aplicar el médico, o a la conducta que debe aplicar el médico a la familia o a la pareja o al paciente, a pesar de que no es un tema que abordamos mucho a nivel nosotros de como formación de médicos, creo que es tan común verla en nuestra sociedad que no deberíamos olvidarla, pero que nuestra responsabilidad es abarcar desde aplicar una correcta y exhaustiva entrevista con el paciente, analizar si ese problema, aunque no acuda a consultar por ese problema, existe en su día a día, y abordarla como si fuese, porque lo es, una patología muy común en nuestra sociedad. Nuestra responsabilidad es cumplirla, y nuestra responsabilidad es detectarla y ayudar al paciente.